En la reforma educativa viene un apartado en el que dice que directivos, maestros y padres de familia tendrán que gestionar para satisfacer las necesidades de la escuela, ya sea material o infraestructura. Sí, eso es gestionar, pero en ningún momento dado dice, y eso ya lo están haciendo, ya gestionan. No por eso son privadas. Ya existen sociedades de padres de familia, ya existen actividades dentro de las escuelas. Y se maneja muchísimo dinero, ¿eh? Y se maneja bastante dinero. Ya en otras ocasiones hemos platicado precisamente que habrá que ofrecer transparencia también en ese tipo de situaciones. Y hay perdón a quien le moleste, pero finalmente en algunas ocasiones esto ha quedado muy poco claro en algunas instituciones educativas. ¿Qué pasa con los dineros, fondos que se realizan por parte de sociedades de padres de familia donde intervienen maestros o donde son montos que también los maestros manejan por su cuenta, aportaciones, etcétera, actividades, una serie de cosas? Eso ya se hace, eso ya está presente. En la reforma educativa viene contemplado, sí, porque abre la posibilidad de que sea esto en un momento dado, en un futuro auditable, es decir, que se ofrezca la transparencia en ese tipo de situaciones, pero eso es totalmente diferente a que sea una escuela privada. Es una escuela pública que puede realizar actividades para solventar algunos costos. Y esto se ha venido haciendo desde hace ya buen tiempo. Se abre esa posibilidad, pero no quiere decir con ello que necesariamente sea privada. No hay una relación, un vínculo estrecho. En el Kinder Aurelia Agüero, de la colonia del PRI, las maestras están diciendo a los papás que con la reforma vamos a tener que pagar todo, el agua, luz, materiales, libros, etcétera. Eso no está contemplado porque los libros son de edición gratuitos, eso en primera instancia. En cuanto a agua, luz, materiales, hay presupuestos que se otorgan, depende de la instancia, si es una escuela federal o si es una escuela estatal. Que se pueda en un momento dado pedir aportaciones, pues ya se está pidiendo desde hace buen rato a los padres de familia, desde hace rato, que por cierto no son obligatorias, también vale la pena aclarar. Cuando impusieron el IVA, inventaron miles de mentiras para engañar. ¿Qué tal si le están haciendo igual con la reforma educativa, que son miles de mentiras? Sí, se puede estar argumentando en el sentido de que son miles de mentiras. Lo que pasa es que la reforma educativa fue analizada desde las diferentes corrientes ideológico-políticas que existen en nuestro país. Entonces, en algunos otros momentos mayoriteaba un partido político y era el que imponía cosas. Ahora no se dio ese escenario, ahora fueron las fuerzas políticas, todas en su gran mayoría, quienes participaron en la aprobación de esta reforma educativa, porque lo que sí es cierto, y esto sí es cierto, es que cuando se ha medido México en el terreno educativo en comparación a otras naciones, ha quedado México muy rezagado. Y si se van a las causas, una de las causas es precisamente el sindicalismo, o la representación sindical, no el sindicalismo como tal, porque el sindicalismo tiene derechos consagrados y busca el beneficio para sus agremiados, pero cuando se trata de lo académico, parece ser que un lastre considerable ha sido el procedimiento irregular de miembros del sindicato, y usted sabe a quién nos referimos en primera instancia. Ese tipo de situaciones se tenían que quitar. Ese tipo de circunstancias eran un núcleo de corrupción tremendo que hizo y ha hecho que nuestro país tenga atrasos que pueden ir desde los 10 hasta los 30 años de atraso y retraso de acuerdo a la comparación que se hace a nivel internacional. Y eso es cierto, y eso es efectivo, eso se puede medir científicamente, se puede demostrar. Las pruebas que se han realizado a estudiantes y a profesores han dado como resultado que México tiene un gran atraso en el terreno educativo. Entonces la reforma sí debe ser una propuesta, que está incompleta, por cierto, porque no promueve otros aspectos que son fundamentales para el desarrollo de una buena educación en nuestro país. Pero de que ahí se hable de que se va a privatizar, me parece que sería un error irnos por esa concepción, porque el mismo pueblo no podría tener un sistema educativo que fuera privado en su totalidad. No lo podría tener, y le voy a explicar por qué razón. Mire, Estados Unidos, que es un país netamente capitalista y que podría vender la educación, porque lo hace de antemano, tiene universidades, escuelas primarias, el sistema que tiene de educación es netamente privado en algunos aspectos, pero en algunos aspectos minoritarios, si quiere usted, no ha podido lograr evitar la educación gratuita. Y tiene esquemas de educación gratuita los Estados Unidos, un país capitalista netamente, que podríamos decir, bueno, es el ejemplo de la educación privada. Pues resulta de que allá en esos lugares ellos se han dado cuenta de que hay necesidad de tener educación gratuita y lo logran mediante algunos mecanismos e instrumentos. Inclusive, por ejemplo, una gran cantidad de estudiantes que se encuentran en universidades son becados por el gobierno, es decir, les paga el gobierno títulos que costarían
enormes cantidades en escuelas privadas, pero el gobierno les paga. Tiene mecanismos de asistir y apoyar la educación. Esto ocurre en Estados Unidos, un país capitalista. México no es en esa dimensión. Y México tiene muy en claro, desde las primeras intenciones de constitución, que la educación es una necesidad y es, sin duda alguna, una prioridad para el desarrollo de una nación. Y es ahí donde está lo grave del asunto, que mientras nosotros queríamos creer que la educación podría llevarnos hacia un mejor futuro como nación, nos ha venido dejando rezagados. Hay que ver otros países que ya tienen un trabajo muy elaborado en el terreno educativo. Uno de ellos es Finlandia. Es uno de los países que aparece en primer lugar, con una población pequeña realmente, en comparación a México. Finlandia es uno de los países más avanzados en el terreno de la educación. Les hacen las pruebas y resulta que salen en los primeros lugares. Finlandia, con un territorio más pequeño que el que pudiéramos tener nosotros, la República Mexicana, pero ha sido un país que ha venido desarrollándose. Y tiene políticas de gobierno que impulsan la educación, por supuesto, pero no dedica los esfuerzos en recurso económico que México está dedicando y que tendrá que seguir dedicando, por cierto. Sí, está obligado el país a crecer, porque además es una exigencia de los propios mexicanos y obviamente de los estándares de calidad que se deben de aplicar a nivel internacional. En el ranking de los países, en cuanto a materia educativa, México siempre, lamentablemente, ocupa el 25, el 30º lugar. Más o menos siempre anda así. Ya hay otros países que incluso, déjeme le digo, Israel, que invierten menos recursos del Producto Interno Bruto. No le llega ni a un 8%, sin embargo los resultados son extraordinarios. Y hay una palabra clave para ello: compromiso. Compromiso para impartir el conocimiento, compromiso de los padres para estar al pendiente de lo que ocurre en las escuelas, compromiso del gobierno para estar supervisando que efectivamente los programas escolares se cumplan. Entonces, pues hay una serie de reacciones, ¿no? Difícilmente el CENTE va a tener una coincidencia con el gobierno federal, derivado de, pues usted mismo lo sabe, de detalles que tienen que ver más que todo con cuestiones político-partidistas, de llegar en determinado momento a perder el control que se tiene. Son muchas las plazas que se deben generar para tener contenta a la gente dentro del sindicato. Pero me parece que lo más burdo es tratar de engañar a la población, a la gente, diciéndoles que la escuela ya no va a ser gratuita, que va a ser privada. Explotando el miedo para finalmente tener ahora sí que un poco de control para reaccionar en contra del gobierno federal. Hay mucho que hacerse en materia educativa, Israel. Esto que se ha manejado apenas es el principio. Un segundo paso será, como usted lo mencionaba, sobre los contenidos y programas que se aplican en las escuelas, que hasta ahorita, por los resultados, pues son infuncionales. A final de cuentas, creo que el día de mañana se tendrá que aplicar un sistema, un programa de tal suerte que los muchachitos, las nuevas generaciones, no solo memoricen mecánicamente lo que el librito les dice, sino que el día de mañana haya una mayor comprensión, raciocinio, más práctico en sí la forma de enseñar y obviamente la forma en que los infantes reciben la información. Entonces, me parece que luchar contra una educación burocratizada, contra una enorme fatiga que hay dentro de muchos profesores, igual hay muy buenos, no lo puedo negar, pero luchar contra esa forma de pensar ya tan, ¿qué le puedo decir?, tan light que se tiene para, pues, de cierta forma, aportar algo a la educación, va a ser difícil. Hay cansancio, reitero, hay fatiga, hay falta de pasión, hay todo un sistema burocrático detrás de la educación y bajo estas condiciones, pues lamentablemente para el país no es bueno. Insisto, siempre está en los últimos lugares en materia educativa.
y por eso padecemos este mal, porque no queremos cambiar y no queremos romper con paradigmas ya que se han quedado desde el pasado, y necesitamos un nuevo sistema más preocupado por tener resultados, sí, en cuanto a numeritos, si usted quiere, pero también resultados que favorezcan a las nuevas generaciones con una formación distinta, diferente en cuanto a su forma de pensar. Yo creo que ya no solo se necesita tener alumnos que solo sean receptores masivos de información, sino que esta educación debe estar vinculada a la realidad social que vivimos. Y para trabajar en ello me parece que todavía, híjole, pues hay ahora sí que un abismo de diferencia. Ahorita se habla de buscar la manera de que se trabaje mejor en las escuelas. Hablar de los contenidos, de los planes de trabajo, de los programas para los educandos es otra pieza clave que también seguramente va a generar muchas reacciones. Lo que sí es muy evidente es que en esta ocasión, para tratar de hacerle un frente a esta reforma educativa, que finalmente es una reforma ante la corrupción sindical, así le podemos llamar, pues están argumentando cosas que finalmente vienen a distorsionar el contexto en el que nos encontramos con la reforma. Yo le pediría a usted, padre de familia, que no firme cosas de esta naturaleza, porque le están engañando, están mintiendo, es una mentira. La reforma educativa no va por la privatización de las escuelas, eso no puede ocurrir. En la Constitución no se ha modificado eso, y a pesar de que algunos extrapolan y proyectan que la Constitución va a ser tocada en años futuros porque hoy se le hacen algunas adecuaciones en ese terreno, así lo han dicho, no existe en esta reforma contemplado esa situación, no está dentro de la idea. Y para la reforma educativa participaron todas las fuerzas de los partidos políticos integrados en las diferentes cámaras. Hay un pacto firmado, y si se firmó es porque obviamente se analizó de manera concienzuda. Es decir, yo no puedo ver, por ejemplo, a la gente del PRD o a la gente del PAN siendo comparsa del gobierno para afectar los intereses de la nación a través de una reforma educativa que realmente va a afectar al colectivo. No, me parece que esto de insisto, de estar de una u otra forma tratando de recabar firmas, insisto, explotando el miedo, no es lo adecuado. Lo que no me queda claro es cómo los directivos de las escuelas, los líderes, los dirigentes que están a final de cuentas ocupando un puesto de gobierno permiten que en las escuelas se esté tergiversando la información y se esté inyectando el miedo a los padres de familia en aras de conseguir firmas para rechazar la reforma educativa. Si queremos que las cosas cambien en el país, créame, de verdad se lo digo, debemos de elevar la calidad educativa en nuestra nación. ¿Y cómo se va a hacer? Cambiando, reformando, poniendo todos un poquito de lo que nos corresponde, pero no rechazando por miedo a perder el control, las canonjías, las prebendas, los recursos, el dinero, los millones de pesos que están detrás, finalmente, de un sindicato tan poderoso como el del magisterio. Pero dinero que no se desparrama a los maestros en la región serrana, a los maestros en las ciudades medias. Ese recurso de miles de millones de pesos está concentrado en unas cuantas manos de la cúpula sindical del CENTE. Pues esta situación sí es real y esto lo puede saber cualquier profesor.